Muy buenos días a todos, muy feliz martes. Bienvenidos a Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas y es un gusto para mí acompañarles en esta nueva transmisión donde leemos y reflexionamos acerca del libro de Eclesiastés, el día de hoy en el capítulo número 7. Entrando directamente al texto, Eclesiastés 7, leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Vale más una buena reputación que un perfume costoso, y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo, todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Es mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio. La risa del necio se apaga enseguida, como los espinos que crepitan en el fuego. Eso tampoco tiene sentido. La extorsión vuelve necio al sabio, y el soborno corrompe el corazón. Vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. No añores viejos tiempos, no es nada sabio. La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. He visto de todo en esta vida sin sentido. Incluso jóvenes buenos que mueren y personas malvadas que tienen una vida larga. Así que no seas demasiado bueno ni demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? Por otra parte, tampoco seas demasiado malo. No seas necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Presta atención a estas instrucciones, porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. Un solo sabio es más fuerte que 10 ciudadanos prominentes de una ciudad. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No escuches conversaciones ajenas a escondidas. Podrías escuchar que tu siervo te maldice, pues sabes bien de las veces que tú mismo maldijiste a otros. Siempre hice todo lo posible para que la sabiduría guiara mis acciones y mis pensamientos. Me dije, me propongo ser sabio, pero no funcionó. La sabiduría siempre está lejos y es difícil de encontrar. Busqué por todas partes, decidido a encontrarla y a entender la razón de las cosas. Me había propuesto demostrarme a mí mismo que la maldad es una tontería y la insensatez una locura. Descubrí que una mujer seductora es una trampa más amarga que la muerte. Su pasión es una red y sus manos suaves son cadenas. Los que agradan a Dios escaparán de ella, pero los pecadores caerán en su trampa. Llegué a la siguiente conclusión, dice el maestro. La descubrí después de analizar la cuestión desde todos los ángulos posibles. Aunque lo he investigado una y otra vez, veo que aún no encuentro lo que buscaba. Hay solo un hombre virtuoso entre 1000, pero ni una sola mujer. Sin embargo, sí encontré lo siguiente. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. En este capítulo que acabamos de leer, vemos varias ideas que Salomón está queriendo comunicar, quizá más que ideas, aprendizajes. Salomón ya está acercándose al final de su vida y quiere dejar un legado, aunque no le encuentre mucho sentido, a quienes vienen detrás de él. Quiere transmitir algo de sabiduría. Luego de haber
experimentado las consecuencias del tipo de vida que él decidió llevar una vez fue abandonando en cierta forma la sabiduría que Dios le había dado, o por lo menos de haber dejado encontrarle sentido a esa sabiduría. Los primeros 14 versículos del capítulo son en realidad un gran tesoro. Nos enseñan los aprendizajes de un hombre mayor que se da cuenta de que el enfocarse en los placeres transitorios de esta vida no trae fruto o satisfacción al final de la vida. Por eso es de que Salomón aquí nos ayuda a construir una conciencia de nuestra propia mortalidad, para que esa conciencia nos ayude a vivir de mejor manera el presente y construir un mejor legado hacia el futuro. Dentro de la tradición cristiana, esta conciencia de la muerte ha sido una disciplina muy practicada, quizá olvidada, sobre todo en nuestros círculos evangélicos, pero otras tradiciones lo tienen muy presente, y es la idea de lo que en latín se llama el memento mori, o el recuérdate de la muerte, o sea, el ten presente que vas a morir. Y al tener conciencia de esto, nosotros podemos entonces construir nuestra vida de una manera tal que cuando lleguemos al momento de la muerte, podamos ver hacia atrás con un mayor grado de satisfacción que si solo vivimos para el derroche, para el placer momentáneo, sin realmente haber construido. Entonces, estos primeros 14 versículos en realidad son de gran riqueza, porque nos hablan de integridad, nos hablan de una conciencia del legado que estamos construyendo, nos hablan de la diligencia en terminar las cosas que iniciamos, nos llaman del control, el control del carácter, incluso nos impulsa. El verso 10 es maravilloso: no añores viejos tiempos, no es nada sabio, dice ese verso, y nos recuerda entonces de no vivir de la nostalgia, de triunfos pasados, de lo que sea, sino estar constantemente construyendo. El verso 7 es sumamente relevante en los tiempos en los que vivimos, ¿no? La extorsión vuelve necio al sabio y el soborno corrompe el corazón. Por supuesto. Y nos habla a buscar la sabiduría. Reconoce el valor de la riqueza material para hacer ciertas cosas en la tierra, y es evidente que es valioso contar con recursos para hacerlo. Pero como bien dice el final del verso 12, solo la sabiduría puede salvarte la vida. Si nosotros tomamos esa idea de sabiduría como la entendían los antiguos hebreos y nos transportamos hacia lo que escribió el apóstol Juan al inicio de su evangelio, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, esa palabra verbo, que en griego es logos, es el equivalente, esa idea de la sabiduría con S mayúscula. Para nosotros buscar la sabiduría, y solo la sabiduría puede salvarnos la vida, es en última instancia tener ese encuentro personal, no con una idea, sino con la persona de Jesús. Y por eso es que es interesante leer a Salomón, tratar de dejarnos ese legado y esa riqueza. Luego Salomón se pasa a una serie de instrucciones muy prácticas, muy interesantes acerca de la vida, de vivir una vida más anclada en la búsqueda de la sabiduría y el temor de Dios que la búsqueda de la sabiduría y la riqueza humana, o la virtud humana como fin en sí mismo, porque como bien lo hemos visto, o quizá como ustedes han visto, por ejemplo, en textos como el hijo pródigo y demás, la perfección moral como la del hijo mayor, o en aquella parábola del fariseo y Lázaro, de este hombre que está orando diciéndole a Dios: menos mal no soy como este cobrador de impuestos, yo soy muy bueno, etcétera, y que él no logra salir de su ensimismamiento, y que al final no obtiene nada a cambio, sino que es el pobre, el mendigo, el que está orando y reconociendo su pecado, el cobrador de impuestos, perdón, la del fariseo y Lázaro es otra historia, esta es la del publicano, del fariseo y el recaudador de impuestos, me corrijo. Vemos ahí que esa
falsa búsqueda de perfección moral no lleva a ningún lado. Es el temor a Dios y la búsqueda de la sabiduría. Entonces vemos toda esos siguientes proverbios que Salomón da. Un solo sabio es más fuerte que 10 ciudadanos. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Es importantísimo, sobre todo para los moralistas y los legalistas, recordarse esto, ¿verdad? El no estar escuchando conversaciones ajenas, darnos cuenta que quizá escuchamos que alguien habló mal de otros, pero que no se nos olvide que nosotros hemos hecho lo mismo y que eso tampoco trae mayores frutos. Que la búsqueda de la sabiduría como fin en sí mismo, de la manera en que Salomón la estaba buscando, no era el camino, no era el camino solo buscar por mi propio esfuerzo la sabiduría, sino la dependencia de Dios. Y luego Salomón entra en los últimos párrafos del verso 26 al 29 son un poquito confusos para la mente moderna, porque dice: descubrí que una mujer seductora es una trampa más amarga que la muerte, su pasión es una red y sus manos suaves son cadenas. Los que agradan a Dios escaparán de ella, pero los pecadores caerán en su trampa. Llegué a la siguiente conclusión, dice el maestro, la descubrí después de analizar la cuestión desde todos los ángulos posibles. Aunque lo he investigado una y otra vez, veo que aún no encuentro lo que buscaba. Hay solo un hombre virtuoso entre 1000, pero ni una sola mujer. Y aquí se queda uno, ¿y de dónde sale Salomón con esto? ¿Y por qué tan machista? Hay que entender el contexto. Salomón abandonó la instrucción de Dios y tuvo más de 1000 concubinas. Entonces él está reflexionando sobre su propia experiencia, sobre su pecado sexual, sobre el desorden en su vida en este tiempo, y se da cuenta lo insensato que es, que no cultivó una relación con su esposa, que no construyó una relación dedicada, enfocada, virtuosa, y entonces obviamente no iba a encontrar sabiduría ahí, obviamente no iba a encontrar satisfacción teniendo 1000 concubinas a su disposición. Entonces estos párrafos ahí, esos versículos ahí que a la mente moderna suenan como machistas o lo que fuera, en realidad Salomón no está transmitiendo eso. Él lo que está es reflexionando hacia el final de su vida sobre lo insensato que él mismo fue al haber caído en el pecado sexual, el adulterio, la fornicación, etc., y haber destruido su vida en ese sentido. Porque quienes han leído la historia de Salomón, su acabose fue ese, el abandonar el camino del Señor y el involucrarse con cientos y cientos de mujeres. Así que vemos a Salomón transmitiendo esa sabiduría, y espero que el escuchar a alguien mayor que nosotros en edad y alguien con mucha experiencia de vida, toda la experiencia de vida si quiere, que eso nos sirva a nosotros para aprender, para reflexionar sobre nuestra propia vida y buscar de Dios la sabiduría que solo podemos encontrar en su palabra y en Jesús. Espero que esta lectura haya sido de bendición para sus vidas, que continúen ustedes haciendo su propia lectura. Que el Señor les bendiga, que tengan un maravilloso día, que su gracia y su paz estén con ustedes siempre. Y primeramente Dios, nos veremos mañana para continuar con nuestra lectura y reflexión de Eclesiastés. Mi nombre es Juan Callejas y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Nos vemos.